Palabra para esa iglesia, una palabra que esa iglesia necesite. Hermano, porque yo no vengo de lejos a perder mi tiempo. Yo vengo de lejos para declarar una palabra de parte de Dios, y que esa palabra cambie las vidas, y que esa palabra cambie los corazones, y que esa palabra cambie a la grey, cambie a la iglesia. Y hoy quiero hablarte acerca del aceite. Hoy quiero hablarte acerca de la unción. Hoy quiero hablarte acerca del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Jehová mandó hacer a Moisés un tabernáculo. Yo sé que usted ya conoce la historia del tabernáculo. ¿Qué había en el tabernáculo? ¿Cómo estaba compuesto el tabernáculo? Estaba compuesto por los atrios, por el lugar santo y por el lugar santísimo. Dice la palabra de Dios que cuando el tabernáculo fue terminado, Jehová dijo: el tabernáculo mío no puede estar en oscuridad, porque a Dios no le gusta la oscuridad. A Dios le gusta donde hay luz. Y para eso le dice el Señor el Eterno a Moisés: Moisés, vas a hacer un candelero, una lámpara que tiene que estar en el lugar santo, para que cuando caiga la tarde, cuando entre la noche, Aarón tu hermano va a poner el candelero, lo va a limpiar y le va a poner aceite y lo va a prender. Ese fuego va a alumbrar el tabernáculo. Y dice la palabra de Dios que Moisés le dijo a Aarón: Aarón, tú te vas a encargar del candelero, de las lámparas. Esas lámparas tienen que estar ardiendo continuamente. O sea que no tienes que permitir, Aarón, que la lámpara se apague. Dile al que está a tu lado: no permitas que la lámpara se apague. La lámpara tiene que estar alumbrando el tabernáculo. Este es el tabernáculo de Dios. Usted es el candelero. Usted representa el candelero en este tiempo. Ahora Dios quiere que su vida esté alumbrando. Dios quiere que su vida tenga luz. Dios no quiere que la iglesia esté en oscuridad. Dios le ha venido a decir en esta hora a esta iglesia no tiene que permitir que la lámpara se apague, que el aceite se apague, que el aceite se termine. Esta iglesia tiene que estarle poniendo aceite a la lámpara de este lugar continuamente. No permitas que la lámpara se apague. Yo quiero que la lámpara tenga fuego, dijo Jehová. Pero había un orden que Aarón tenía que seguir. Dice la palabra que Jehová le dijo a Moisés: Moisés, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Diga conmigo: el candelero debe de estar limpio. Porque no le podemos poner aceite si primero el candelero no está limpio. Si primero el candelero no se limpia. Hay gente que dice: tengo el aceite del Espíritu Santo. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo, pero si su vida no está limpia, lamentablemente no tiene al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está en lugares sucios, en tabernáculos sucios, en lugares donde hay suciedad. Por eso Jehová le dijo a Moisés: primero el candelero se tiene que limpiar. El candelero tiene que estar limpio. Dile al que está a tu lado: tu vida tiene que estar limpia para que tenga aceite. En este tiempo Dios quiere depositar vino fresco, vino limpio, vino nuevo en sus hijos. Pero ¿sabes por qué Dios no le ha podido depositar vino nuevo a muchas personas, a muchos ministros, a muchas iglesias? Porque el odre está sucio. El odre está roto. El odre se ha contaminado. Y dice Dios: yo no puedo poner mi vino que es limpio, sobre un odre sucio. Porque lo limpio se puede contaminar. El vino se puede echar a perder. Si tú quieres el vino de Dios, el vino fresco de Dios,
Si tú quieres que Dios deposite el vino de su espíritu, de su presencia sobre ti, primero límpiate. Primero santifícate. Y después que el candelero esté limpio. Si usted no sabe qué es un candelero, este es un candelero. Gracias, pastor, por prestármelo. ¿Sabe? Tenemos muchas cosas en común. Nosotros allá en nuestra iglesia tenemos muchos candeleros de diferentes tamaños, hanukkahs. Tenemos también un talit y me asombra que aquí está un talit también. Entonces, este es un candelero. Esta era una lámpara. Y estas lámparas tenían que tener aceite. Y estas lámparas tenían que llevar unas velas. Y después que se le ponía aceite al candelero, después se le prendía fuego. Se tenía que llevar un orden: limpieza, aceite y fuego. No puede haber fuego si no hay limpieza y si primero no hay aceite. Usted es la lámpara de estos tiempos. La lámpara se está apagando, dice el Señor. ¿Sabe, hermano? Vive Dios que el día de hoy, ya amaneciendo, antes de que la alarma sonara para irme al aeropuerto, yo soñaba con una iglesia. Yo no sé si es esta, pero yo soñaba que ya estaba a punto yo de venirme a un evento con el grupo, cuando alguien decía: alguien de ahí ha muerto. Alguien de ahí ha muerto. El día del evento, alguien de allí murió. Esto no puede ser algo físico. Esto es algo espiritual. Señor, ¿qué quieres decir con esto? Quiero resucitar lo que se ha muerto. Quiero abrir sepulcros. El aceite se está secando, la lámpara se está secando. Quiero volverle a poner aceite a las lámparas. Lema fema le tu alitu asoja. Dice la palabra de Dios que Samuel ministraba en el templo de Yahvé. Y el templo de Yahvé tenía también una lámpara. El que ministraba allí era el sacerdote Elí. La lámpara se estaba apagando. Pero antes que la lámpara se apagara, Jehová por su misericordia llamó a Samuel. Dice la palabra que Samuel estaba dormido y Jehová le habla y lo despierta y le dice: Samuel, Samuel. Samuel se despertó y fue corriendo a donde estaba Elí. Y le dice: tú me has hablado, sacerdote Elí. Yo no te he hablado. Ve y acuéstate. Ve y vuélvete a dormir. Elí representa a la iglesia de estos tiempos. Que por más que Dios les hable, por más que Dios los despierte, ellos siguen dormidos. Ellos siguen cabeceando. En vez de que el sacerdote Elí le dijera a Samuel: Samuel, Dios te ha hablado, ven, te voy a ayudar a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a ponerle candela a la lámpara. Elí lo mandaba a dormir a Samuel. Yo no sé si usted se ha topado con gente que de pronto usted le dice: yo quiero ayunar, ayúdeme a ayunar, a buscar la presencia de Dios. O tal vez el pastor le incita a la iglesia a buscar la presencia, a ayunar, a venirse a someter. Y ¿saben lo que dicen muchos? No, vámonos a dormir. Sigue durmiendo. Somos como Elí. En vez de que despertemos a la iglesia, los mandamos a dormir. La iglesia representa al Elí. Los Samueles son los que están en la cueva. Dios los va a despertar y los va a sacar de la cueva. Dice el Señor: no permitiré que mi lámpara se apague. Si los Elí se duermen, despertaré a los nuevos. Si los Elí se duermen, voy a despertar a los nuevos guerreros, que no van a permitir que la lámpara de mi casa se apague, que no van a permitir que la lámpara de mi templo se apague. Vivo yo, dice el Eterno, que despertaré a los Samueles para que limpien el candelero, para que le pongan aceite a las lámparas y para que le prendan fuego a las lámparas, porque mi tabernáculo no puede estar en oscuridad. Aleluya. Palmea al que está a tu lado y dile: despiértate. A su nombre. No se me duerma. Mire, hermano, a mí me gusta moverme y a mí me gusta gritar. Y si usted me provoca, el Espíritu Santo va a fluir como usted no se lo imagina.
Aleluya. Moisés, la lámpara tiene que estar limpia, tiene que tener aceite y tienes que prenderle fuego. No puedes tener fuego si primero no hay aceite. Si está entendiendo, limpieza, orden, aceite y fuego. Las lámparas tienen que estar como en orden. Es que hay personas que dicen, hermano, yo tengo fuego, tengo candela, tengo presencia, pero si tu vida no está en orden, no hay nada de eso. Estás seco, estás vacío. Tienes que poner en orden tu lámpara. Tienes que poner en orden tu vida. Tienes que poner en orden tu casa. Sí, porque hoy en día hablamos de unción, hablamos de presencia, hablamos del Shemen de Dios, pero no hablamos del orden que debemos de tener para que esté el Shemen de Dios en nosotros. Hablamos de fuego, pero no hablamos de limpieza. Para hablar de la unción, primero tenemos que empezar desde el principio. Limpieza, orden, aceite y fuego. ¿Qué significa la palabra Shemen? La palabra Shemen significa aceite. Hoy vengo a hablarte del aceite. Hoy vengo a hablarte del Shemen. La palabra aceite traducida al hebreo significa Shemen, aceite. Y yo le he puesto como título: el Shemen de Dios cambia todas las cosas. El aceite era utilizado en el Antiguo Testamento para ungir reyes, sacerdotes, y los utensilios del tabernáculo tenían que ser consagrados con el aceite. El aceite es un elemento importante en el Antiguo Testamento. El mismo Dios eterno le mandó a Moisés a hacer aceite. Moisés, manda a los hijos de Israel, mándalos a que traigan aceite puro de oliva. Hoy Dios ha venido a decirle a la iglesia: fuego y poder, poder y fuego. Busquen el aceite. Mire, Jehová no dijo: yo les voy a dar el aceite. Jehová le dijo a Moisés que el pueblo de Israel, que los hijos de Israel busquen el aceite. Aleluya. ¿Sabe? El aceite en este altar está todos los días fluyendo como un río. Todos los días hay un río de aceite en esta iglesia. Pero es usted el que debe de venir a buscar el aceite. Soy yo el que debo de venir a buscar el aceite de la presencia. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva. Ellos tienen que buscarlo. ¿Quiere la unción? Pague el precio. Usted busque el aceite. Hermano, ¿y cómo se busca el aceite? Te tengo la respuesta. Dobla estas rodillas, pégalas al suelo, y cuando pegues estas rodillas al suelo, los cielos se abrirán y el aceite será derramado. Mi alma alaba a Dios. Hermano, ¿cómo se busca el aceite? Vente, enciérrate y empieza a buscar la presencia de Dios en ayuno. Así se consigue el aceite de la presencia, el aceite del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo consigo el aceite? Vente a las vigilias con la mejor actitud a buscar la presencia de Dios. Así se consigue el aceite. Hermano, ¿y cómo voy a conseguir el aceite? Búscalo en santidad. Así se consigue el aceite, viviendo en santidad, viviendo en orden. Así usted va a tener aceite. Hoy en día le decimos al Señor: derrama de tu aceite, Señor. Dice el Señor: no, es usted que lo debe de buscar. Búscalo hasta que lo encuentres. Es usted que debe de buscar el aceite. Aleluya. El aceite de la unción, Moisés. El aceite no solamente contenía oliva.
El aceite estaba compuesto con 5 especias: cálamo, mirra, acacia, canela. Y cada especia tiene su significado. Hoy en día, mire hermano, yo sé que aquí conocen mucho, porque al mirar las cosas que ya vi, es que conocen mucho en esta iglesia. Jesús, muchas veces decimos, es que solamente el aceite tiene que ser de pura oliva. El aceite estaba compuesto con 5 especias, con 5 diferentes especias de fragancia. Hay gente que solamente tiene aceite, pero no tiene fragancia. Se le quedó el aceite rezagado, pero se le fue la fragancia. Hay iglesias que se quedaron sin fragancia. Aleluya. Hay iglesias que se quedaron sin mirra. ¿Y para qué simbolizaba la mirra? Usted recuerda la historia del Mesías cuando nació. Estaba en un pesebre. Aparecieron unos astrólogos. Llegaron a donde estaba el Mesías. Había una mujer llamada Miriam que estaba allí, que traducido es María. Estaba allí cuidando a ese bebé. Y estos magos le llevaron al Mesías unos regalos, y entre ellos le llevaron mirra. Pero ¿para qué era utilizada la mirra? La mirra era utilizada para ungir a los muertos, para ponerle ungüento a los muertos. ¿Por qué a un recién nacido le iban a llevar mirra si la mirra era para los muertos? Porque eso simbolizaba que el Mesías, su carne, Cristo, iba a morir. Te trajimos mirra, María, te trajimos mirra, José, para este niño, porque este niño tiene que ir a una cruz, porque este niño va a morir, este niño va a ser ungido con mirra, porque morirá. Pero también te trajimos oro, porque el oro simboliza algo nuevo, la gloria, el poder. Te trajimos mirra porque va a morir, pero te trajimos oro porque este niño va a resucitar con victoria, con poder, con gloria. Aleluya. Usted necesita mirra. Pero ¿por qué, hermano? ¿A poco voy a morir? No, usted necesita mirra para hacer morir la carne. Porque si no tiene mirra, no puede tener oro, no puede tener victoria. Hasta que muera la carne, usted va a ver la victoria. A su nombre. Y al mismo Mesías no solo lo ungieron con aceite de oliva. La palabra habla de un ungüento de una mujer que llegó donde estaba Jesús. Y esta mujer llegó con un frasco de alabastro. ¿Con qué? Con un aceite que tenía nardo puro, una fragancia pura. Y esta mujer ungió al Mesías con una fragancia que aromatizó todo el lugar. Dios va a ungir con una fragancia nueva a muchos de aquí. Que cuando usted salga de aquí, la gente va a decir: este huele a fragancia, este huele a gloria, este huele a presencia, este huele a poder. ¿Y por qué? Porque vino a este lugar donde está el aceite del Espíritu. A su nombre. Aleluya. El aceite de la unción. Dios mismo le dice: Moisés, ese aceite que vas a hacer tiene que ser especial. Ahora, hablamos del aceite, pero no hablamos de dónde sale el aceite de la unción. El aceite de la unción sale de unas aceitunas. Pero esas aceitunas salen de un árbol llamado olivo. ¿Usted conoce el árbol de olivo? Y si usted investiga un poco acerca del proceso del árbol de olivo, cuáles son las características del árbol de olivo, usted se va a asombrar. Primer punto: el árbol de olivo es resistente a la sequía.
Usted quiere el aceite, usted quiere el shemen de Dios, sea como el árbol de olivo. Y Dios nos compara a nosotros como el olivo, porque somos el olivo injertado, dice el Señor. Entonces, si usted quiere el shemen de Dios, sea como el árbol de olivo, sea resistente ante la sequía. Hay gente que no es considerado por Dios como un árbol de olivo porque no es resistente ante la sequía, ante la escasez. Cuando viene la escasez, son movidos por la escasez. ¿A dónde está Dios? Empezamos a cuestionarlo. ¿A dónde está, Señor? ¿A dónde está la palabra que me dieron en la iglesia? Que las puertas de bendición se me iban a abrir. Si te dieron una palabra de esa, primero prepárate para la sequía. Porque no puede venir lluvia si primero no viene sequía. Aleluya. Como que se me está yendo. Dios mío, necesito bajarme de aquí, creo, porque necesito acercarme a usted. El árbol de olivo soporta cualquier sequía. Un verdadero árbol de olivo tiene que soportar ante cualquier sequía, ante cualquier escasez. Señor, no hay nada en la mesa. Señor, no hay nada en la alacena. Señor, no hay nada en los bolsillos, no hay nada en la cartera, pero en ti esperaré porque te he conocido como Jehová Jireh. Nada de eso me va a mover, Jehová. Aleluya. El árbol de olivo, una de sus características del árbol de olivo es que es resistente ante cualquier viento. Le hago una pregunta a este pueblo: ¿usted es resistente ante cualquier viento? Porque cuando vienen los vientos de problemas, muchos se mueven. Y cuando usted se mueve, lamentablemente usted no es un árbol de olivo. Usted es una rama seca que es movida por cualquier viento de problema. ¿Y por qué el árbol de olivo no se mueve fácilmente ante cualquier viento? Escucha esto. Porque el árbol de olivo es uno de los árboles que echa las raíces con mayor profundidad que todos los árboles que hay en la tierra. Lo voy a volver a repetir. El árbol de olivo no tiene sus raíces por encimita. El árbol de olivo tiene sus raíces hasta lo más profundo. El verdadero árbol de olivo, aunque venga lo que venga, nada lo mueve, porque echó raíces hasta lo más profundo. La crítica no lo mueve, el chisme no lo mueve. Aleluya. La murmuración no lo mueve. Nada lo mueve. La exhortación del pastor no lo mueve. La crítica de la hermana fulana, sultana no lo mueve. Porque los que confían en Yahvé son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aleluya. Necesito bajarme porque ya estoy entrando en calor. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado que nada te mueva. Tú eres un árbol de olivo, que nada te mueva. A su nombre. Sí, es que si usted es un verdadero árbol de olivo, nada lo debe de mover. Usted tiene un buen fundamento, está con un fundamento sólido. Está sobre una roca firme que se llama Cristo Jesús. Nada lo mueve. Usted permanece. ¿Sabe? Un día una hermana se me acercó y me dijo: hermano, la hermana de allá, yo soy pastor allá en el Estado de México. Me dijo, la hermana de allá, en pocas palabras me dijo que la iglesia estaría mejor sin mí. ¿Y sabe lo que yo le respondí? Mire, hermana, aunque usted me dé a entender que la iglesia va a estar mejor sin mí, porque yo sí corrijo lo que está mal. Porque si yo sí doy un consejo como es. Y si usted me dice que la iglesia estará mejor sin mí, déjeme decirle que yo no me muevo aunque me corran.
Porque el Dios del cielo me dijo: yo te llevé ahí y ahí te vas a quedar. Si la voz de Dios no me mueve, no me muevo. La voz humana no me puede mover. Si ni la voz de Satanás me movió, ¿cómo me va a mover la voz humana? Nada me mueve. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que por más que la tierra tiemble, se mantiene firme. Aleluya. Palmea al que está a tu lado y dile: echa raíces hasta lo más profundo. Aleluya. Otro punto más, porque tengo 10 minutos para terminar. ¿Termino? Mire, hermano, el árbol de olivo, una de sus características más es que el árbol de olivo soporta cualquier enfermedad. Es resistente ante cualquier enfermedad. La enfermedad no lo daña. ¿Y sabes por qué yo te hablo del árbol de olivo? Porque allá en la iglesia sembramos un arbolito de olivo muy pequeñito. Y como lo sembraron en medio de unos arbustos, se olvidaron del árbol de olivo. No le echaron agua, vinieron vientos, nadie se preocupó por mirarlo. Y de un momento a otro ese árbol de olivo creció tanto que creció más que los arbustos. Y cuando salieron sus hojas y sus ramas sobre los arbustos, todo el mundo dijo: ah, pero mira, no sabíamos que había un árbol de olivo, porque nadie le puso atención. Es porque el árbol de olivo no depende de nadie. El árbol de olivo es autodependiente. Usted no depende del hombre, usted depende del que está en el trono. Usted depende de Hashem. Aunque nadie me quiera regar, mi dependencia se llama Yahvé de los ejércitos. Yo dependo de Él. Mire, hermano, escuche esto. Y no es que vengo a halagar al pastor, pero muchas veces yo como pastor también lo he vivido. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana sonando el teléfono: hermano, ore por mí, tengo una gripa. Hermano, ore por mí, tengo un dolor de cabeza. Hermano, me duele el dedo. Por cualquier cosa están pidiendo oración. Hermano, se enfermó mi perrito, ore por mi perrito. Y el pastor queriendo dormir, y usted levantándolo por algo insignificante. El verdadero árbol de olivo resiste ante cualquier enfermedad. Oh, me duele la cabeza, doblar rodillas. Oh, tengo esta enfermedad. No voy a molestar al pastor, voy a orar al Dios del cielo. Voy a orar a Hashem. Él me sanará. Aleluya. ¿Usted sabe cuántas veces enfermo me he parado yo a ministrar en un púlpito? Y me he parado a orar por sanidad y el Señor ha hecho la obra yo estando enfermo. Porque eso debe de hacer el verdadero árbol de olivo. El verdadero árbol de olivo no le importa si la enfermedad lo está golpeando, lo está atacando. El que es un verdadero árbol de olivo, sobre todas las cosas va a hablar del Señor. Sobre todo golpe de enfermedad va a decir: yo tengo un sanador y usted tiene un sanador. Aleluya. Sí, pero hoy en día no queremos venir ni a la iglesia por una gripa. Una gripa ya nos tumba, nos tira, ya no queremos. Pastor, hoy no voy a poder ir a la iglesia, tengo una gripa. Tómate una Nex y vente. No pasa nada. Gana más viniendo a la iglesia, porque puede ser sano que estar acostado en una cama alimentando tu enfermedad. Vente a la iglesia. El verdadero árbol de olivo nada lo detiene. Sí, yo sé que aquí hay gente que se ha venido muchas veces enferma a la iglesia y aquí ha recibido su milagro. Porque el verdadero árbol de olivo corre a la fuente correcta para recibir el milagro. A su nombre. Dios mío, todavía me falta 1 hora, pero Señor, ayúdame. El verdadero árbol de olivo se adapta ante cualquier tipo de ambiente.
¿Será que usted se adapta ante cualquier tipo de ambiente? Yo he ido a iglesias donde adoran a Dios debajo de un árbol. Y los hijos de Dios dicen, no pasa nada si estamos debajo de un árbol, si la lluvia nos cae. Nos adaptamos. Porque nosotros no dependemos de las paredes. Dependemos de alguien que es más grande que el templo, que se llama Yahvé, Hashem, Jehová. Aleluya. Es que el verdadero árbol de olivo se adapta ante cualquier tipo de ambiente. Llueva, truene, haya sol, haya frío, viene a buscar a Dios. Se adapta. Hermano, pero ¿qué pasa cuando apenas está cayendo la llovizna? Nadie se aparece en la iglesia. No son árboles de olivo. Por eso no me venga a decir que produce aceite cuando no se adapta ante cualquier tipo de ambiente. Usted no puede producir aceitunas si usted no se adapta ante cualquier tipo de ambiente. 8 años de ministerio, y en estos 8 años yo he dormido muchas veces en el piso. Donde sea uno se adapta. Ante cualquier comida que le den uno se adapta. Ese es el verdadero árbol de olivo. Por eso no me venga a hablar de aceite si no se ha adaptado ante cualquier tipo de circunstancia. Aleluya. ¿Quiere que sigamos hablando del aceite? Va a decir, no, hermano, ya entendí. Realmente no tengo aceite. Me doy por vencido. Pensé que tenía aceite, pero no era aceite, era agua. Sí. Aleluya. ¿Sigo? Amén. Diga conmigo, Jesús es la verdadera aceituna que produce aceite. Si queremos un ejemplo de alguien que produció aceite, hablemos de Jesús. Cristo, la palabra Cristo, la palabra más usada por el apóstol Pablo, Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. Hoy en día todo el mundo habla del ungido, de Cristo. Millones de millones habla del ungido, del Mesías esperado. Pero nadie habla de que Cristo fue la aceituna molida, para que a través de esa aceituna molida el aceite que simboliza el Espíritu Santo estuviera hoy en día operando en la iglesia. Si Cristo no hubiera sido molido, no hubiese aceite, no hubiese Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el cual os guiará a toda verdad. En una ocasión Jesús estaba con muchas personas, como hoy en día usted está aquí, y se para Jesús y le pregunta a esas personas y a sus discípulos, para ustedes, ¿quién soy yo? Jesús quería una respuesta concreta. Todo el mundo en silencio, unos diciendo a lo mejor, para mí tú eres un profeta más que has venido a enseñar la Torah, la ley de Dios. Pero se paró un hombre llamado Pedro, que se le fue abierto su conocimiento y dijo, para mí tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente. Pedro, esa era la palabra concreta, correcta que yo quería escuchar, porque no te lo reveló sangre, ni te lo reveló la carne, te lo reveló el que está en su trono, que yo soy el ungido. Para mí tú eres Cristo. En pocas palabras le estaba diciendo Pedro, para mí tú eres el ungido. Tú eres el ungido. Cristo fue la aceituna. Y si usted investiga el proceso para sacar el aceite, primero lo que tenían que hacer los obreros era escoger las mejores aceitunas. Y una vez que escogieron todas las aceitunas, las mejores, las meten a un molino, o las metían sobre un recipiente, y entonces las aplastaban, las machacaban, o las metían a un molino donde se le daba vuelta al molino. Haga de
círculo mientras las aceitunas se iban moliendo. Porque cree que en el libro de Isaías 53, versículo 5 dice que más Él fue molido por nuestros pecados. Porque Jesús fue la aceituna molida. Jesús fue la aceituna molida. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nosotros fue sobre Él, pero por su llaga hemos sido nosotros curados. Jesús fue la aceituna molida. Aleluya. Cuando Jesús estaba en el madero, el Mesías estaba en el madero, dice la palabra que una lanza le clavaron en su costado. ¿Y qué salió del costado de Jesús? Agua mezclada con qué? De Jesús salió la iglesia. Usted representa el agua. El Mesías representa la sangre. Hoy en día la iglesia tiene que estar mezclada con la sangre del Cordero para que sus ropas sean lavadas. Si no hubiese salido el aceite de Jesús, si Jesús no hubiese sido molido, no tuviéramos a la persona más linda de esta tierra que se llama Espíritu Santo. 2 minutos más. 2 minutos, pastor. ¿Sabes por qué te vengo a hablar del aceite? Porque yo conocí al que produce aceite. Conocí al Espíritu Santo. Siempre que voy a una iglesia tengo que hablar algo que represente al Espíritu Santo. El aceite representa al Espíritu Santo. En el 2017, yo tenía 17 años, ahorita tengo 25. Llegaron profetas a la iglesia que pastorean mis padres a decirme profecías que yo no entendía en su momento. Pero una tarde, como a las 2 de la tarde, mientras yo venía de la escuela, estaba sentada una sierva de Dios en mi casa y me dijo: hoy es el día que Dios hará algo grande contigo. Nos pusimos a orar en un cuarto, yo y mi familia. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo no entendía esa palabra profética. Y mientras yo estoy orando, yo recuerdo que mis ojos espirituales fueron abiertos. Sentía que la tierra temblaba. Aleluya. Hay gente aquí que la va a quemar el shemen de Dios, el aceite de Dios. Aleluya. Yo decía: me quemo, porque yo me estaba quemando. Y sabe, yo platiqué con él. A los siguientes días regresó y dijo: voy a ungir tu casa. Tomó una vasija y empezó a derramar aceite. Pero ¿de dónde viene ese aceite? Sé que lo trae como un cántaro, adentro de un cántaro. Pero cuando miro al Espíritu Santo y me le quedo observando, yo miré que de él salía aceite. Él destilaba aceite. Y empecé a oler y dije: Espíritu Santo, este lugar huele bonito, huele precioso. Se aromatizó ese lugar con la fragancia de su presencia. Y por tercera vez vino. Y recuerdo que la tercera vez que él vino, me dijo: irás a pueblos, ciudades, naciones e iglesias, y a donde yo te envíe tú irás y hablarás de mí. Y donde tú te pares, todo será prosperado. Y yo lo cuestioné como lo hizo Moisés y le dije: Señor, yo no sé hablar. Yo nunca he predicado. Yo no tengo dinero. Yo vivo a lo lejos del pueblo, en las orillas, en una provincia pequeña. Y yo le decía: Señor, ¿y por qué a ti te ha placido visitar esta casa? Un cuarto de madera que solo tenía de puerta una cortina, unas láminas, un cuarto pequeñito. ¿Por qué has querido visitar esta casa humilde? Hay muchas casas bonitas en esta tierra. ¿Y sabes lo que él me dijo? Él no anda buscando el oro refinado. Él no anda buscando las paredes de marfil. Él anda buscando corazones que estén dispuestos y le digan a él: heme aquí,
Yo te quiero servir. Yo te anhelo, Espíritu Santo. Sele, malena, lenale. Aleluya, aleluya al Rey. Me dijo él: tú no harás nada, yo haré todo por ti. Tú no hablarás nada, yo hablaré por ti. Solo préstame tu vida, préstame tu boca. Yo no sé hablar, Señor. Él me lo dijo: cuando tú te pares en un púlpito, no serás tú, seré yo hablando. Tú no harás nada, el hombre no hace nada. Todo lo hace el Espíritu, el Ruach HaKodesh de Dios. Él es el que lo hace todo. A su nombre sea la gloria. Sigo, paro. Mira, hermano, que ya no llegué ni al desarrollo de la palabra, pero el tema era: el Shemen de Dios cambia todas las cosas. Un poquito de aceite puede cambiar todas las cosas. Dice la palabra de Dios que había una viuda en Sarepta, y que las personas morían de hambre. No había lluvia en la tierra, no había comida en la tierra. Pero de pronto el Eterno le habla a Elías y le dice: ve dónde está esa viuda en Sarepta. Ve, que yo te doy la orden. Llega el profeta Elías y le dice: mujer, ¿qué estás haciendo? Fui a recoger unos leños para hacer una torta cocida y dejarme morir yo y mi hijo. Esta mujer pensó que iba a haber muerte. Y le dice el profeta: ¿qué tienes en casa? Tengo un poquito de aceite en una tinaja, en una vasija, y un poquito de harina. Eso es suficiente. Ve y prepárame primero a mí una torta cocida y tráemela. Y ese poquito de aceite que esa mujer tenía empezó a abundar. El Shemen, el aceite de Dios, cambia todas las cosas. Cambió la historia. Este poquito de aceite, no solamente de esta mujer, sino también la historia de su hijo. Este poquito de aceite quitó la muerte y dio vida. Cuando hay aceite en la iglesia hay vida. Esta mujer dijo: el día de mañana a lo mejor ya no vamos a estar con vida. Ese poco de aceite es suficiente para que haya vida, mujer. Al otro día no hubo muerte, hubo vida, porque había aceite. Había otra viuda, y dice la palabra de Dios que esta viuda tenía una deuda, y sus acreedores venían y la molestaban y le decían: si no nos pagas, nos llevaremos a tus hijos, nos los llevaremos como esclavos. Y llegó el profeta Eliseo y le dijo: mujer, ¿qué tienes en casa? Declárame ahora, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada. Pero mi esposo era temeroso del Eterno. Si tu esposo era temeroso del Eterno, tiene que haber algo en casa, porque donde hay temor tiene que haber aceite. Bueno, tengo un poquito de aceite en una tinaja, en una vasija. Enciérrate tú y tus hijos y manda a tus hijos. Enciérrate tú y manda a tus hijos a buscar vasijas. Y ese poquito de aceite que tienes, vas a usarlo para llenar la otra vasija que te traigan tus hijos. Sus hijos salieron a buscar vasijas, trajeron vasijas y trajeron vasijas, y el aceite rebosaba y no escaseaba. Ese poquito de aceite, ese poquito de Shemen, cambió la historia de esta mujer y de sus hijos. Sus hijos los iban a llevar como esclavos, pero como había aceite, el aceite rompió la esclavitud, el aceite rompió las ataduras, el aceite rompió las cadenas. El aceite de Dios cambia las cosas. Póngase de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay gente aquí que tiene que venir corriendo al altar del Eterno y tiene que decirle al Señor: Señor, yo esperaba que tú me dieras aceite, pero hoy he entendido que el aceite soy yo quien lo debe de buscar. Aceite hay, harina hay, lo que no hay son corazones dispuestos a recibir el aceite, a recibir la harina. Señor, necesito de tu aceite.